La inseguridad se apoderó de nuestras calles y de nuestras mentes, condicionando cada uno de los pasos que damos en el transitar diario. El descontento generalizado lleva a las personas a reclamar con una frecuencia cada vez mayor acciones que pudieran impactar, reduciendo los índices que acrecientan esta maldita sensación de indefensión que ya es parte de nuestras vidas. En ese amplio debate, en el que se plantean alternativas de todo tenor, siempre resalta un reclamo vinculado a un aspecto absolutamente deficitario en el sistema judicial y policial paraguayo: el de las medidas alternativas a la prisión, su otorgamiento y la reincidencia en la comisión de los crímenes más deleznables por parte de los que son capturados como presuntos autores de los hechos que conmueven a la opinión pública. Con este factor en común, los reclamos ciudadanos apuntan a endurecer las penas, para que los delincuentes vayan a la cárcel en condiciones que rozan la violación de todos los tratados firmados por el país en materia de derechos humanos, con el objetivo de tener resguardada a la población de los indeseables, evitando que estos vuelvan a atemorizar a la gente. No obstante, existen otros tipos de planteamientos que apuntan a estudios que se realizaron en el país y en el mundo, en donde el ángulo de análisis varía radicalmente. Estos paradigmas apuntan a fortalecer otros puntos de la sociedad, amparándose en la máxima que reza: una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Si traspasamos esa analogía a la realidad paraguaya, podemos notar las carencias que se multiplican y que explotan en índices de inseguridad. Aunque el razonamiento aparente simple, pocas veces en la discusión de alternativas para un cambio sustentable se vincula directamente a la miseria en la que está sobreviviendo gran parte de los paraguayos con las elevadas cifras de delincuencia de todo tipo. El discurso ciudadano, que se ve reflejado en una porción muy importante de los diferentes actores políticos de todos los partidos y tendencias ideológicas, se apunta a un facilismo preocupante. Se plantea como solución a la inseguridad la cárcel, el endurecimiento de penas, incluso llegando a la cadena perpetua o reflotar la pena capital como modelos ejemplificadores de la conducta social. Sin embargo, se debe necesariamente insertar en esta discusión el vínculo cercano que existe entre el modelo de sistema penitenciario que tenemos en el Paraguay y el altísimo porcentaje de reincidencia de las personas que pasaron por el proceso reclusorio. La cárcel, de la manera en la que está diseñada en nuestro país, es como la universidad del delito. Que los internos tengan que soportar todo tipo de vejaciones inhumanas con elevadísimos índices de superpoblación penitenciaria, que se establezca un vínculo muy particular entre las mafias que operan dentro de los penales y quienes ingresan por primera vez a los centros reclusorios, que no existan políticas públicas establecidas para la reinserción social de exconvictos, son algunos de los puntos que se obvian en las reflexiones que piden cárcel como la única solución a la delincuencia. No se puede negar que existe un cercano vínculo entre el abuso de la prisión preventiva y la inseguridad ciudadana. Para muestra, un botón. En el periodo de enero de 2013 a enero de 2014, entraron 6.187 personas al sistema penitenciario, mientras que salieron 5.076, de acuerdo a datos de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y Ejecución Penal. Analizando estas cifras, en el contexto penitenciario paraguayo, podemos destacar lo contraproducente que puede resultar encerrar a personas sin que existan justificación ni necesidad perentoria para esta medida. Es que quienes ingresan a las cárceles volverán a salir con mayores conocimientos en el ámbito delincuencial,
con una mínima chance de reinserción laboral y con una estigmatización profunda, lo que limita sus posibilidades de desarrollo personal y profesional. Como el tema es un entramado muy importante, en el que una infinidad de factores influyen de manera importante, tampoco se puede obviar las negligencias y complicidades por parte de autoridades judiciales y policiales que facilitan la vulnerabilidad del sistema de seguridad nacional. En nuestro país no se puede dejar de analizar un punto clave. Los que van a la cárcel generalmente son los más desprotegidos del sistema. Esto se refleja en algunas cifras interesantes. El 60% de las personas privadas de libertad están sin condena. El 48% de los internos no recibe la visita de su abogado defensor. El 8,8% no tiene quien se encargue de su defensa. El 16% no sabe leer ni escribir. El 75% ni siquiera terminó la secundaria. Observando este panorama amplio, más que verdades contundentes, lo que nos resta es preguntarnos: ¿estamos por el rumbo adecuado? ¿Estamos pensando en soluciones que pudieran efectivamente disminuir los índices de inseguridad? ¿Existen planes específicos establecidos por las autoridades para combatir la delincuencia? ¿Estamos preparados como sociedad para un estudio verdaderamente profundo del tema y así encontrar soluciones reales a la inseguridad? La Policía Nacional presentó hace unas semanas un dato estadístico en el que pretendía exponer a la opinión pública un contraste entre su gestión y la eficiencia del Poder Judicial. En el documento señalaba que en los 6 meses de gestión, la policía puso a disposición de la justicia a 11.000 ciudadanos, entre aprehendidos y detenidos, de los cuales solo el 16% fue a parar a las penitenciarías. Sin embargo, en el mismo escrito no se hacía una discriminación adecuada de los casos por los que las personas eran aprehendidas y detenidas. Para profundizar en los datos, recurrimos al ministro del Interior, Francisco de Vargas, quien explicó los detalles del informe. Aproximadamente 6 meses, la Policía Nacional ha puesto a 11.203 personas entre aprehendidos y detenidos a disposición del Poder Judicial, de las cuales solamente un 16% terminó finalmente en la Penitenciaría Nacional. En el año 2013 inclusive ese porcentaje fue menor, fue solamente el 15%, y habida cuenta además que, sobre todo teniendo en cuenta los últimos hechos relevantes en los cuales los protagonistas han sido personas o reincidentes o peor aún, con medidas sustitutivas que no estaban cumpliendo, aquí se señala como uno de los pilares fundamentales para terminar con la inseguridad y la violencia y la criminalidad, que acabe la impunidad a raíz o en base a una mejor gestión judicial, ¿verdad? Y aquí ni siquiera empezamos a hablar sobre otros elementos causales de la delincuencia, como lo son la pobreza, la inequidad social, la falta de oportunidades laborales, la falta de programas de reinserción social para aquellos que han ingresado al sistema judicial. Y por si fuera poco, hoy se nos suman hasta los fenómenos climatológicos, como lo es el tema de la inundación, que genera a la Policía Nacional graves problemas de orden público por el hacinamiento de personas en espacios reducidos. Estamos hablando de 11.203 personas entre aprehendidos y detenidos. Detenidos son aquellos sobre los cuales pesaba una orden judicial, y aprehendidos son aquellos que son descubiertos en flagrante comisión de hecho punible o de alguna incumplimiento de disposición legal que obliga a su aprehensión. Estamos trabajando sobre esos números, esperamos pronto tener bien diferenciado
por categorías, por hechos punibles o en qué tipo de circunstancias. Yo celebro desde ese punto de vista también la disposición de la Corte Suprema de Justicia, que ha solicitado informes a todos sus juzgados de garantía, sobre todo aquellos que procesan a menores infractores, para evaluar un poco también esas cifras. Pero sin embargo, creo que está hoy día expuesto a la luz pública, sobre todo teniendo en cuenta estos últimos hechos de relevancia, en los cuales inclusive han habido homicidios o asaltos por motoasaltantes, que los autores que fueron aprehendidos, algunos de ellos tenían medidas sustitutivas como la del arresto domiciliario, que no la estaban cumpliendo, que si se hubieran dispuesto sobre ellos medidas cautelares de prisión preventiva, no hubieran podido producir esos hechos punibles. Y siempre estamos hablando de menores reincidentes, algunos con ellos 5 o 6 antecedentes penales. Es claro que no existe una política de reinserción social, porque los delincuentes, al egresar del sistema judicial, no tienen otra opción que volver a delinquir. Lo que decimos es que el Poder Judicial y la Fiscalía deben ser más severos a la hora de la aplicación de las medidas sustitutivas, ¿verdad? Pero eso también es un círculo vicioso, porque si aquellas personas que ingresan al sistema penal no son objeto de políticas de reinserción social, de todas formas van a salir a delinquir. Es lo que nosotros llamamos cuando el sistema judicial se convierte en una puerta giratoria nada más. Acá no hay que buscar culpables, lo que hay que entender es que la responsabilidad es de todos y no lo es sola ni exclusivamente de la Policía Nacional. Acerca de una discriminación adecuada de los números de detenidos y aprehendidos presentados en bruto y sin especificaciones para una mejor comprensión, el ministro del Interior sostuvo que están realizando un trabajo minucioso para tener un panorama más claro. Y nosotros estamos trabajando sobre esos números para poder decir de aquí a poco, bueno, estos han sido detenidos por robo agravado, hurtos, está el tema de violencia familiar también, que es muy recurrente. Aquí hay que entender algo. Esta exposición de números que la hemos hecho hace unos días no es para decir, no es culpa de la policía. Claro que la policía también tiene su responsabilidad, porque finalmente es tiene la exclusividad de custodiar el orden público, de asegurar a las personas en la vía pública, en las veredas, cuando están esperando el colectivo o yendo a sus lugares de trabajo o de estudio. Reconocemos que hay falencias en ese sentido y estamos apostando a una mayor presencia policial en la vía pública. Lo que decimos es que hay otras instituciones que también tienen responsabilidad y que este es un carro que debemos tirarlo todos juntos. Estamos a punto de lanzar un programa de trabajar por cuadrantes en cada jurisdicción. Por poner como ejemplo la jurisdicción de la comisaría séptima, dividirla en cuadrantes y esas áreas o asignar áreas de responsabilidad a los efectivos policiales. Decirle, bueno, hablando mal y pronto, estas 10 cuadras son tu responsabilidad. Vos sos el responsable y debes reportar lo que ocurre aquí y custodiar el orden público en esta zona. Es un poco simplificando la explicación. Después están muchísimas cuestiones que las hablamos a diario, por ejemplo, esa gran cantidad de motocicletas que hoy día no están ni siquiera registradas. Hay un descontrol literalmente de todo el parque automotor en la vía pública y eso favorece obviamente a la delincuencia. Yo creo que las cartas están echadas en el siguiente sentido. Y fíjate quiénes fueron los autores de los últimos hechos relevantes que han ocurrido en la vía pública. Todos ellos reincidentes. Y todos ellos con medidas sustitutivas. Lo que estoy diciendo es que la gran mayoría de ellos no hubiera podido cometer de nuevo hechos punibles si es que estaban en lugares de reclusión. O si hubieran recibido un castigo merecido. No se trata de meter a la gente en la cárcel sin prueba alguna. Eso sería inconstitucional, ¿verdad? Todos debemos optimizar nuestra gestión. De Vargas sostiene que la responsabilidad de la seguridad es compartida y no un atributo excluyente para la Policía Nacional. Vamos a suponer que la policía, siendo muy eficiente, captura 1000 motoasaltantes por día. Si las causales de la delincuencia generan 2000 motoasaltantes por día, obviamente siempre vamos a estar en desventaja. Yo no quisiera entrar en porcentajes y vuelvo a decirte lo mismo. Acá nadie está tratando de eludir responsabilidad. Nosotros reconocemos las falencias de la gestión policial y decimos que estamos trabajando en el marco de procesos, ¿verdad?
Nosotros hemos introducido ya reformas fundamentales en el Instituto Superior de Educación Policial. Los últimos hechos de relevancia social, vuelvo otra vez sobre ellos y hablo simplemente del caso de Liz Teresita Arzamendia, hablo del caso de Camila Cabriza, hablo del caso de Sonia Dutreló, que aunque no tenga hoy día una relación muy directa con la seguridad, porque ese crimen no había, así como está la cosa, no había forma de prevenirlo con gestión policial, hoy día están totalmente resueltos, así como la mayoría de los hechos fundamentales y relevantes. Eso es una muestra de voluntad y yo creo que debe servir para que la ciudadanía vuelva a confiar en la Policía Nacional. Los responsables y los detenidos por los últimos crímenes violentos son todos reincidentes o son todos gente que está enmarcada aún en un proceso judicial no resuelto. La postura del Ministerio del Interior es que la Policía Nacional y el Ministerio del Interior se constituyen solamente en la pata de una mesa que debe estar sostenida por otras, entre las que entran la justicia, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia a través de sus políticas penitenciarias y las razones sociales, ni qué decir, ¿verdad? El juez penal de garantías Pedro Mayor Martínez explica su posición respecto a la facultad de enviar a involucrados a procesos penales a la cárcel, como una sanción que pudiera tener efectos en la conducta del mismo. A su criterio, la penitenciaría debería ser el último recurso utilizado en los procesos judiciales. La pregunta es, ¿debemos siempre pensar en la cárcel como la única opción? Y el diseño del sistema penal está dado para que no pensemos en la cárcel como la última o la primera opción que debería ser considerada por el magistrado. Debe ser siempre considerada como la última opción. El magistrado otra vez tiene otras salidas, no ya en el sistema, en el Código Penal, sino en el sistema procesal penal, en el Código Procesal Penal, que forma parte del sistema de respuesta punitiva. Entonces ahí el sistema nuevamente lo que intenta hacer es que el juez, luego que determinó que no ha habido una legítima defensa, que el individuo no está autorizado por la ley, que no hubo un error en su percepción de los hechos, que es reprochable y ha establecido ese nivel de reproche con una pena justa, lo que hace a partir de ese momento es evaluar si vamos otra vez a enviarle peso de acuerdo a la pena que se le aplicó en una condena. Entonces permite mecanismos de respuesta evitando siempre en lo posible la posibilidad de que vaya a prisión. No debemos considerar la prisión como la primera reacción. Debemos considerar, repito, la última. El Código Procesal también permite la articulación de salidas al conflicto humano, al conflicto punitivo que se va dando en este caso ante la violación de un bien jurídico y la respuesta que tiene el Estado para ese individuo. Permite, por ejemplo, conciliaciones con la víctima, habilitar una etapa en la cual podríamos sí discutir de reglas de conducta y obligaciones que cumplidas todas estas a cabalidad de acuerdo a cómo el magistrado las impone con respecto al sujeto, este puede liberarse ya de la persecución penal y consecuentemente de una eventual condena que pudiera corresponderle.